Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos para poder desarrollar un tema más de la literatura peruana. En este caso sería tema 2, correspondiente al segundo bimestre. En la clase anterior hablamos sobre el modernismo. Una escuela literaria, ¿no?, elitista, ¿no? Y que en el Perú fue adquiriendo un carácter eminentemente limeño y aristócrata, ¿ya? Es decir, se centraba en Lima, ¿no? Es así, frente a ello, surge una nueva escuela literaria, el posmodernismo, en donde va a impulsar el desarrollo de la literatura de provincia y apego a lo popular y lo nacional, ¿ya? Y este movimiento, es decir, el posmodernismo, comprende desde los años de la Primera Guerra Mundial, prolongando hasta mediados del siglo siguiente, ¿no? Es decir, el siglo XX, ¿ya? Entonces, ¿pero en qué consiste esto? ¿Ya? Consiste en que cede a la insurgencia del vanguardismo, plantea una literatura nacional con raíces aborígenes, es decir, la vuelta a la tierra, a lo cotidiano, al hombre. Y por qué no decirlo, a la total liberación de los falsos oropeles de la literatura. ¿Ya? Ahí vamos a ver una figura muy importante, ¿no? El fundador del movimiento Colónida, ¿no? En donde, ¿ya?, va a valorar lo provinciano, va a testimoniar lo provinciano, lo popular de la literatura. Pero antes de continuar, les voy a invitar a que vean este pequeño vídeo. Nació en Ica un 27 de abril de 1888. Vivió su niñez en el puerto de Pisco, que tanto influyó en sus cuentos y poemas. Estudió en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Se matriculó después en la Facultad de Letras de San Marcos en 1911. En 1913, tras ingreso a la política, recibió el encargo diplomático que lo llevó a Italia, donde se gestan a base de amorosas reconstrucciones los paisajes de su aldea tan cierta y lejanas. Allí escribió su cuento más famoso, El Caballero Carmelo, que apareciera después en Lima en el año 1918 y con el cual obtiene el primer lugar en el concurso literario organizado por el diario La Nación. Obtiene en 1917 el premio del concurso del Círculo de Periodistas con su ensayo La Psicología del Gallinazo. Asimismo, es nombrado director del diario El Peruano. El 3 de noviembre de 1919 muere trágicamente a causa de un fatal accidente al rodar por las escaleras del hotel, al asistir a una reunión en el Congreso en la ciudad de Ayacucho. Tenía solo 31 años. Sus restos llegaron a Lima el 15 de diciembre. En poco tiempo, Valdelomar hizo de todo: periodismo, poesía, cuento, novela, teatro, ensayo, crítica, como lo hizo con elegancia y entusiasmo. Esa energía se lo comunicó a los jóvenes de su edad y aún menores, que lo vieron como un maestro capaz de guiar sus gustos e inquietudes.
Seguimos. Como ya hemos mencionado anteriormente, el posmodernismo fue el movimiento de transición cultural entre el modernismo y el posterior vanguardismo, movimiento literario que surgió en el siglo XX. El contexto en el cual surgió se caracterizó por la ocurrencia de una serie de cambios trascendentales tanto en el Perú como en el mundo, a consecuencia principalmente de la Primera Guerra Mundial. Algunos autores consideran que el posmodernismo surgió en el Perú en el año de 1911, cuando uno de sus más importantes representantes, José María Eguren, publica su poemario Simbólicas. Otros, sin embargo, sostienen que este movimiento surgió en 1916 con el nacimiento del movimiento literario llamado Colónida. Lo cierto es que el posmodernismo nació en contraposición del modernismo, del cual, ¿no?, crítico de su exotismo y su afán de perfección por el lenguaje. Como les había dicho, era el modernismo una literatura limeña, aristocrática, es decir, de élite. ¿Qué características tuvo este movimiento? El posmodernismo fue una reacción conservadora opuesta a ciertas exageraciones del modernismo, que con su fantasía y su superficialidad se había alejado de los verdaderos intereses humanos. Dentro de las características más importantes destacan las siguientes. El empleo de un lenguaje simple, es decir, más sencillo, menos decorado, sin tanta grandilocuencias ni excesivo uso de los recursos literarios, característica del modernismo. Luego, el desarrollo de temas reales, que tienen que ver principalmente con hechos cotidianos, en los cuales pueden ser situados en un tiempo y espacio determinado. Es decir, se dejan atrás los lugares recónditos, fantásticos e inverosímiles propios del modernismo. Colónida fue el nombre de una revista literaria dirigida por Abraham Valderomar. En 1916, esta revista solo publicó 4 números. Su importancia radica en que sentó las bases de nueva estética política. ¿Sí? Representantes. Tenemos a Abraham Valderomar, Víctor Andrés Belaúnde, Percy Gibson, Pablo Abril de Vivero, José María Eguren, José Díez Canseco, Federico More y Luis Alberto Sánchez. Son los representantes del postmodernismo. Pero si ustedes me preguntasen lo más importante, o quién es el más importante, el precursor es Abraham Valderomar con su movimiento Colónida. Él ha escrito muchas obras, ya como ha dicho, como han escuchado en su biografía, de todos los géneros. Cultivó la narración, cultivó el cuento, cultivó la comedia, cultivó la dramática, cultivó la poesía, ¿sí? Por ejemplo, uno de sus poemas, ¿no?, muy estético, muy dulce, La Tristitia, que habla sobre su infancia, ¿no? Ahora, su cuento más importante que ganó su primer premio, ¿no?, es organizado, como dijo en su biografía, por el periódico La Nación, el cuento El Caballero Carmelo, que trata sobre la pelea de un gallo ya de edad, ¿no?, ya longevo, con un gallo muy joven que él. La perseverancia, la fuerza, la voluntad hizo que el gallo más viejo, en este caso, Carmelo, ganase la pelea al gran gallo y joven Ajiseco, ¿no? En todos sus poemas
así como en sus cuentos nos hace ver la vida provinciana, ¿no? Ahí, desde ese momento es que la literatura provinciana se empieza a manifestarse en Lima capital, porque antes de ello todavía en Lima todavía estaba centrado, sí, solamente los escritores que habían nacido en Lima, o sea, que en la capital. Se olvidaba, estaban olvidados los poetas, los escritores, los narradores provincianos. Pero a partir de ahí ya aparece resaltar, ¿no? Nombre de los poetas y los literatos, ¿no? De las provincias. Bueno, y jóvenes, es así todo por hoy. Si hubiese alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muy buenas tardes.